Revelación sagrada, el increíble retorno de Jesucristo en el plan divino cumplido. En el tercer año de Joacim, en el contexto tumultuoso de Jerusalén bajo la opresión romana, el eco de los días recientes resonaba en las sombras de la ciudad. El dolor era palpable. El Mesías, a quien millones habían esperado como el liberador, había sido crucificado, y su ausencia se sentía como un vacío insoportable en los corazones de aquellos que lo habían seguido. Pedro, un simple pescador del mar de Galilea, sentía el ardor de su traición, recordando cada palabra que había negado cuando su maestro más lo necesitaba. Lucas 22, 54, 62, RVR 60. La atmósfera estaba cargada de desilusión y desesperanza. Los discípulos, ocultos en un lugar secreto por miedo a ser buscados, se sumergían en una angustia profunda. Cada momento transcurrido desde la crucifixión de Jesús se sentía como una eternidad de luto. En sus corazones y mentes, la imagen del siervo sufriente profetizado en Isaías 53, RVR 60, se desdibujaba, reemplazada por la brutal realidad de la cruz. ¿Todo fue en vano?, se preguntaban entre susurros temerosos. Las promesas de un reino eterno parecían aniquiladas por la crueldad del mundo. En medio de esta atmósfera cargada de preguntas sin respuesta, la noticia de un milagro comenzó a expandirse como llamas en paja seca. 3 días después de la muerte de Jesús, su sepulcro se había abierto. Mateo 28, 1-6, RVR 60. La luz celestial que había iluminado la penumbra se convirtió en el símbolo de una esperanza resurgente. Pedro, consumido por la culpa de su traición, al escuchar la noticia sintió un destello de esperanza atravesar su corazón herido. Sin embargo, las sombras de su duda y de sus decisiones lo mantenían cautivo en la oscuridad. María Magdalena, quien se había convertido en la primera testigo de la resurrección, irrumpió en el escondite de los discípulos con una proclamación que resonó como un trueno. «Él está vivo». Sus ojos brillaban con la luz renovada de la verdad. Y aunque sus palabras evocaron curiosidad, los demás discípulos no podían escapar del peso de su propio temor y de la traición de Pedro. ¿Qué significa esto?, se cuestionaban en sus corazones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La espera se transformó en silencio sagrado cuando, en medio de ese dolor, Jesús se presentó ante ellos. Con paz en su mirada pronunció: «La paz sea con vosotros». Y los discípulos atónitos experimentaron una mezcla de temor y alegría. Cada palabra divina era un bálsamo para sus heridas. Jesús, quien había vencido la muerte, no solo les traía un mensaje de esperanza, sino también el perdón que tanto anhelaba Pedro. ¿Seré digno de esta segunda oportunidad?, se preguntaba, mientras la esencia de su maestro llenaba el entorno. En el aire, la atmósfera de lo divino se intensificaba, mientras Jesús les revelaba su misión. El eco de sus palabras resonaba en sus corazones. «Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones». Mateo 28, 19, RVR 60. La lucha interna de los discípulos entre su culpa y el llamado de su maestro se intensificaba, y aunque habían sido fallidos, el amor de Dios les ofrecía un camino renovado.
La pregunta perduraba: ¿cómo se movería Dios a través de ellos en los días que vendrían? La historia de la redención no había terminado, y la promesa de un nuevo amanecer brillaba en el horizonte. Los días transcurrieron, y la promesa de Jesús seguía resonando en los corazones de los discípulos. A medida que se congregaban diariamente, la luz de la resurrección comenzó a desvanecer las sombras de la duda. Sin embargo, el temor aún acechaba en sus almas. El mensaje del Maestro se cernía sobre ellos como una nube misteriosa, y cada uno enfrentaba su propia batalla interna. Pedro, mientras los demás debatían sobre lo que debían hacer, sentía una lucha más profunda. Los ecos de su traición lo seguían, y constantemente se preguntaba cómo podía ser llamado a una misión tan grande después de haberlo negado. Sin embargo, una voz suave pero poderosa llenaba el aire, recordándole que el perdón ya había sido otorgado. «Hijo mío, la misericordia es más grande que tu falta», parecía susurrarle el viento, y su corazón ardía con la esperanza renovada. Una mañana, mientras un sol naciente iluminaba el horizonte, Jesús se apareció de nuevo, esta vez junto a un grupo de otros 5 discípulos que habían decidido ir a pescar en un intento de volver a la normalidad. Habían buscado consuelo en la familiaridad de sus redes, aunque sus corazones aún estaban desconcertados. Mientras navegaban en el mar de Galilea, una figura apareció en la orilla. «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?», les gritó. Ellos, sin reconocerlo al principio, respondieron que no tenían nada. «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». La voz llena de autoridad resonó en sus corazones. Sin dudar, obedecieron, y en un instante la red se llenó de peces hasta que estuvo a punto de romperse. Juan 21:4-6, RVR 60. Reconocieron entonces al Señor, y Pedro, impulsado por la emoción y el arrepentimiento, se lanzó al agua para encontrarse con su Maestro. Ser perdonado y amado volvió a ser su realidad. Mientras compartían el desayuno, Jesús miró a Pedro y le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le encomendaba cuidar sus ovejas. Juan 21:15-17, RVR 60. Era como si cada respuesta de Pedro era un fragmento de redención, un camino hacia la restauración de su llamado. Las lágrimas que brotaron de sus ojos reflejaban una mezcla de gozo y liberación. Los 11 discípulos se unieron a aquel momento sagrado, y la atmósfera culminó en un reconocimiento mutuo del poder del perdón y la misión que les esperaba. Mientras se disponían a dejar la cena, Jesús hizo una elección inesperada y les habló de su majestuosidad prometida y del envío del Espíritu Santo, quien les sería su guía y poder. Hechos 1:8, RVR 60. «En pocos días recibiréis el bautismo con el Espíritu Santo», dijo el Señor, dejando caer la semilla de un futuro glorioso. La promesa de la llegada del Consolador hacía vibrar sus corazones de anticipación y temor reverente. El tiempo de la espera y la inquietud había sido transformado en expectativa divina, y una nueva historia estaba a punto de comenzar. Pero, ¿qué significaría ese bautismo para el mundo entero? Pedro y los otros se miraron. La tensión se palpaba en el aire. Sabían que estaban al borde de algo trascendental, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Estaría Dios a punto de revelarse de maneras más grandiosas de lo que jamás imaginaron? El cielo y la tierra estaban a punto de entrelazarse nuevamente en un plan soberano que cambiaría completamente el destino de la humanidad. Con el eco de las promesas resonando en sus corazones, un nuevo capítulo de la historia de la redención estaba por abrirse. La gloria de Dios se manifestará entre los hombres de una manera que nunca han conocido. Es tiempo de levantarse y ser la luz del mundo. Resonaría en sus corazones, dejando en cada uno el anhelo de más revelaciones divinas.
Los días que siguieron fueron de profundo recogimiento y oración. Los discípulos se habían reunido en el piso superior de una casa en Jerusalén, esperanzados, pero inquietos, cada uno reflexionando sobre las palabras del Maestro. Jesús les había prometido que no estarían solos, que el Espíritu Santo vendría a guiarlos y a enseñarles. Juan 14:26, RVR 60. Sin embargo, el qué y el cómo aún eran un misterio. Mientras aguardaban, pascalos, recuerdos de sus días juntos con Jesús, llenos de enseñanzas y milagros, calaban en sus corazones. La intensidad de aquellos momentos les recordaba la cercanía de su Maestro, pero también la magnitud de lo que estaba por venir. Pedro, aún con el eco de su fracaso, se sintió fortalecido al pensar en aquella nueva misión. En silencio, ofreció una oración, pidiendo guía y fortaleza. En esas horas de espera, un gran estruendo como el de un viento violento llenó la habitación. Aquella interrupción inesperada hizo que los corazones palpitantes de los discípulos se detuvieran. ¿Quién podría descender con tal poder? Era un susurro de lo celestial, y los espíritus comenzaron a vibrar. De las alturas, lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Y de repente fueron llenos del Espíritu Santo, comenzando a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:1-4, RVR 60. La multitud que se había congregado en Jerusalén, atraída por el estruendo, se detuvo en asombro al escuchar a estos hombres rústicos proclamar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Judíos de diversas naciones se miraron confundidos, preguntándose, ¿no son estos galileos? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestro propio idioma? Hechos 2:7-8, RVR 60. La maravilla divina estaba desplegándose ante sus ojos. Fue entonces cuando Pedro, fortalecido por el Espíritu, se levantó entre los 11 y alzó su voz con autoridad. Les habló de las promesas de Dios, del cumplimiento de las profecías y de la gloriosa resurrección de Cristo. Él es el Mesías que vosotros crucificasteis, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36, RVR 60. Cada palabra resonaba como un eco de la verdad que había sido magnánimamente revelada. Los corazones de aquellos oyentes fueron traspasados. ¿Qué haremos, hermanos?, preguntaban con angustia, reconociendo su necesidad de redención. Pedro no titubeó en responder. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, RVR 60. Esta promesa no solo era para ellos, sino para sus hijos y todos los que están lejos. El reino de Dios se estaba expandiendo, y la salvación se ofrecía a todos. Mientras Pedro hablaba, se desataba un fervor que convertía corazones. 3,000 almas fueron añadidas ese día, y así nació la Iglesia, un cuerpo unido bajo el poder del Espíritu. La gloriosa promesa de Jesús se cumplía. Sus discípulos eran ahora valientes testigos del Evangelio. Sin embargo, en medio de la alegría, un nuevo desafío se alzaba. Aquellos que habían crucificado al Maestro no se quedarían en silencio ante la verdad revelada. La persecución estaba al acecho, y los discípulos pronto sabrían que el camino hacia la gloria siempre incluiría pruebas. Pero Dios, en su soberanía infinita, ya había diseñado un plan. Por medio de la tribulación, vindicará mi nombre y fortalecerá a mi pueblo. La obra del Espíritu Santo estaría con ellos, guiando y dándoles poder para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. La pregunta que resonaba con cada nuevo desafío era, ¿cómo se manifestará la gloria de Dios en medio de la oposición?
un nuevo misterio se entrelazaba con la historia redentora, dejando abiertas puertas hacia un futuro lleno de promesas aún no reveladas. Los días pasaron en un torrente de alegría y fervor, mientras los nuevos creyentes se unían a los discípulos en la adoración y en la enseñanza. Cada encuentro traía un nuevo asombro por las obras de Dios, y muchos eran añadidos al número de los salvos. Los apóstoles, fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo, realizaban señales y prodigios entre el pueblo. Los cojos caminaban, los ciegos veían, y la vida se renovaba donde antes había desesperanza. Hechos 2:43, RVR 60. Pero en medio de esta efervescencia, la sombra de la oposición se cernía sobre ellos. Aquellos que habían experimentado la resurrección de Cristo con sus propios ojos, eran ahora mirados con desdén por las autoridades religiosas, que se sentían amenazadas por el mensaje que los apóstoles proclamaban. En privado se susurraban palabras de temor. Es necesario silenciarlos. De lo contrario, todo Jerusalén podría creer. Hechos 5:28, RVR 60. Un día, mientras Pedro y Juan subían al templo, encontraron a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. El Espíritu les impulsó, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret lo levantaron, y de inmediato el hombre se puso en pie, danzando y alabando a Dios. Esta milagrosa curación atrajo la atención de la multitud, que se agolpó alrededor de ellos. Hechos 3, 6, 10, RVR 60. Pedro, viendo la oportunidad, habló de nuevo del poder de Jesucristo y del hecho de que, aunque lo habían rechazado, Él era la piedra angular. La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el concilio. Con firmeza y una autoridad sin precedentes, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios ha resucitado de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 9, 10, RVR 60. Los miembros del concilio se miraron entre sí atónitos. No podían discutir la realidad de lo sucedido, pues el hombre sanado estaba de pie junto a ellos. Sin embargo, decidieron amenazarles y ordenarles que no hablasen más en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, desoyendo su advertencia, respondieron con valentía: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20, RVR 60. Así, los apóstoles regresaron a los suyos y unieron sus voces en oración. Con ferviente súplica clamaron a Dios, pidiendo valor para seguir predicando la verdad. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4:29, RVR 60. El lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. A medida que el Evangelio avanzaba a pesar de la oposición, una revelación más profunda del plan de Dios emergía. La primera iglesia no solo se estaba formando, sino que también las promesas de Jesús comenzaban a cumplirse. Y la pregunta que inquietaba las mentes de los creyentes era clara: ¿cuál sería el verdadero propósito detrás de estas persecuciones? Un eco resonaba en sus corazones, sugiriendo que, a través de la aflicción, Dios estaba preparando algo extraordinario. Las sombras de la prueba eran signo de algo mayor, porque como el sufrimiento de Cristo abundan en nosotros, así también por Cristo abunda nuestra consolación, según Corintios 1:5, RVR 60. Mientras la obra avanzaba, la promesa de la venida del Señor se hacía cada vez más cierta.
¿Quién podría imaginar el plan soberano de Dios detrás de esta realidad? La historia estaba lejos de ser completa y una mayor revelación estaba a punto de desplegarse. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios a través de su pueblo en medio del sufrimiento inminente? El misterio continuaba. La adversidad había crecido como una sombra sobre la primera iglesia, mas no pudo extinguir la llama del fervor ni silenciar la voz del Evangelio. Los apóstoles, ahora llenos de poder y de una fe renovada, se reunían constantemente, fortaleciendo su comunidad en oración y servicio. La multitud de creyentes mostraba que no eran solo asistentes a un acto, sino partícipes de un movimiento que sacudía los cimientos de su sociedad. Hechos 4:32-33. Sin embargo, la oposición se intensificaba. Grupos de fariseos y saduceos comenzaron a tramar estrategias más complejas para desmantelar el creciente liderazgo de los apóstoles. Un día, un miembro del concilio, un fariseo llamado Gamaliel, se levantó y habló con calma, aun mientras el bullicio de las discusiones abrumaba la sala. «Varones israelitas, tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, afirmando ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este hombre se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó tras sí a mucho pueblo. Él pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Hechos 5:35-37, RVR 60. Las palabras de Gamaliel inquietaron a los miembros del concilio, quienes comenzaron a preguntarse si podían estar luchando contra algo más grande que su propio deseo de mantener el control. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. Hechos 5:38-39, RVR 60. Pero a pesar de su consejo sabio, decidieron azotar a los apóstoles y les ordenaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles salieron de la sala del concilio, una mezcla de alegría y dolor llenaba sus corazones. Habían sido considerados dignos de sufrir por aquel que había padecido por ellos. Al regresar a sus hermanos, compartieron la experiencia, y todos se unieron en oración, clamando por fortaleza para seguir adelante en medio de la tribulación. Y así, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41, RVR 60. Mientras el pueblo de Dios continuaba avanzando en fe, la adversidad solo servía para fortalecer su unidad. Más allá de sus ansias de justicia o venganza, la Iglesia se concentraba en el amor de Cristo y su misión de alcanzar a los perdidos. Cada milagro, cada conversión, era un pequeño destello de la gloria de Dios que resplandecía en medio de la oscuridad. Por otro lado, a medida que la obra del Evangelio se expandía, el adversario comenzaba a tramar un plan más siniestro para sembrar la discordia entre los creyentes. Un hombre de mente astuta y corazón engañoso, llamado Ananías, se propuso engañar al Espíritu Santo y al pueblo. Junto a su esposa Safira, decidieron retener parte del dinero de la venta de su propiedad, pretendiendo dar todo, y las sombras de la avaricia comenzaron a infiltrarse entre la comunidad de fe. Hechos 5:1-2. Pero el Espíritu Santo no era ajeno a su plan. Pedro, guiado por una revelación divina, confrontó a Ananías con palabras llenas de potencial profético. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3, RVR 60. La tensión se encontraba a punto de estallar, y la comunidad observaba con temor a la vez que el temblor de la presencia de Dios empezaba a palpitar en el lugar.
Las lecciones de sinceridad y la seriedad del juicio de Dios estaban cerca de ser reveladas. La Iglesia estaba en la encrucijada entre la gloria y la caída, y el misterio del plan soberano de Dios se seguiría desarrollando. ¿Cómo actuaría el Altísimo en medio de la traición? ¿Cuál sería el desenlace final para su pueblo fiel en este camino de prueba? El eco de lo divino seguía resonando. Un silencio profundo invadió la sala cuando Ananías escuchó las palabras de Pedro. La mirada penetrante del apóstol parecía desnudarse de toda falsedad, exponiendo no solo la intención de su corazón, sino también el oscuro designio que había dado rienda suelta al enemigo. La asamblea se sintió suspendida entre el miedo y la expectativa, pues sus corazones latían acompasados en la presencia del Señor. «Ananías», dijo Pedro con voz grave, «¿no has mentido a los hombres, sino a Dios?» Hechos 5:4, RVR 60. En ese instante, el hombre cayó desplomado y un escalofrío recorrió la sala. Nadie podía concebir que el mismo corazón de uno entre ellos estuviese tan corrompido. El cúmulo de murmullos se apoderó de los asistentes, y los temores sobre la pureza de la comunidad comenzaron a fluir con el mismo torrente de la revelación. 3 horas pasaron cuando llegó Safira, ajena del destino de su esposo. En medio de la confusión, Pedro, con la sabiduría que sólo viene del alto, le preguntó, «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Hechos 5:8, RVR 60. Su respuesta, calculada y llena de engaño, solidificó el palpitar colectivo del ambiente. La verdad, como un faro arrebatador, iluminó las sombras. ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de la casa están los pies de los hombres que han sepultado a tu marido. Hechos 5:9-10, RVR 60. Al escuchar estas palabras, Safira cayó a los pies de Pedro, y su vida fue llevada a su fin. El asombro y el temor se desplegaron como una cortina ante aquellos que fueron testigos de tales acontecimientos. El peso de la justicia divina había caído rápidamente sobre la Iglesia y resonaba con eco interminable. Aquel día no solo había sido visto el juicio sobre la avaricia, sino que la santidad de la comunidad de Dios había sido preservada de un contaminante que podría haber desbordado las aguas de la fe. Las enseñanzas de este evento se esparcieron rápidamente, llenando de reverencia los corazones de los que creían. Y vino un gran temor sobre toda la Iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Hechos 5:11, RVR 60. Era la advertencia contundente del poder de Dios en medio de su pueblo, un recordatorio del compromiso del Altísimo con su gloria y su verdad. Pero en medio de todas estas tribulaciones, una llamarada de milagros y señales comenzó a fluir de los apóstoles, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y maravillas en el pueblo. Hechos 5:12, RVR 60. Una nueva ola de fervor y poder se desató, y aquellos que eran añadidos cada vez en mayor número fueron sanados y liberados de opresiones. La nube de gloria, que había sido tan amenazadora, ahora parecía envolver a la Iglesia como un círculo protectivo de lo divino. Sin embargo, el enemigo no se detendría aquí. Las sombras del camino seguían acechando en la esperanza y el avance del Evangelio. El concilio, ofendido e iracundo, comenzó a tramar en secreto. Podían ver el creciente número de creyentes y sabían que su tiempo para actuar no había pasado. En las tinieblas, la conspiración se tejía con un propósito, y la historia de la redención estaba aún en el aire, en un equilibrio delicado. Mientras la Iglesia rompía cadenas a través del poder del Espíritu, sería capaz de resistir las próximas tormentas que se avecinaban. La revelación del reino de Dios se adentraba en un campo de batalla aún más fuerte, donde la fe debía comprobarse al máximo. Pero la promesa de Jesús siempre había sido clara.
y prometo estar con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, RVR 60. Así, la pregunta permanecía en la atmósfera sagrada. ¿Cómo se desplegará el plan soberano de Dios en este escenario lleno de pruebas y revelaciones? Con la inefable grandeza de los arcanos de Dios moviéndose sobre su pueblo, un viento de renovación comenzó a soplar en Jerusalén. Con cada nuevos discípulos que se añadían a la iglesia, el eco de los milagros resonaba en cada calle y rincón. Los cojos caminaban, los ciegos veían, y los oprimidos eran liberados. El nombre de Jesús se proclamaba con un fervor creciente, y las maravillas que se manifestaban a través de los apóstoles iluminaban la esperanza de la comunidad, aun cuando la oscuridad conspiraba. Sin embargo, la furia del concilio se intensificaba. Sus corazones, endurecidos por el orgullo y el miedo a perder su poder, comenzaron a tramar estrategias más siniestras. «Debemos silenciar esta voz que aturde a nuestro pueblo», susurraban entre sí, urdiendo un plan escalofriante. Y así optaron por capturar a los apóstoles, creyendo que enterrando la verdad podrían sofocar la revolución que el Espíritu Santo había desatado. Una noche, mientras los discípulos se reunían para orar y buscar la guía del Altísimo, la atmósfera se cargó de una electricidad divina. Con corazones agraviados, clamaban a Dios por valentía y fortaleza, recordando las palabras de su Maestro. Fue entonces cuando un ángel del Señor se presentó ante ellos, resplandeciente en su gloria. «Levantaos», dijo el mensajero, «y estad firmes, id a hablar al pueblo en el templo todas las palabras de esta vida». Hechos 5:20, RVR 60. Con temor reverente y asombro, los apóstoles siguieron las instrucciones del ángel, saliendo inmediatamente de la prisión. Todo estaba en contra de ellos, pero habían experimentado el poder de Dios. Su fe fue sacudida y renovada. Al amanecer, se encontraron predicando en el templo, repitiendo la misma verdad que había llevado a Ananías y Zafira a su trágico fin, la salvación que se encuentra únicamente en Jesús. Los líderes del concilio, al amanecer, se reunieron en el Sanedrín, ansiosos por llevar a cabo su búsqueda. Pero, ¡oh asombro! Al ordenar que trajeran a los apóstoles, no pudieron encontrar ni uno solo de ellos. Un guardia, visiblemente aturdido, les reveló la extraordinaria verdad. Los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. Hechos 5:25, RVR 60. La rabia en el corazón del sumo sacerdote ardía, impulsando a los líderes a actuar con mayor furia. «¿No os hemos mandado estrictamente que no enseñéis en este nombre?», exclamó el sacerdote cuando finalmente trajeron a los apóstoles. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29, RVR 60. Fue un acto de desafío, una reafirmación de que su fidelidad a Dios superaba cualquier temor a las represalias humanas. Mientras las palabras de Pedro resonaban en la sala, un escalofrío se apoderó de algunos en el consejo. La verdad, como una espada de doble filo, atravesaba corazones endurecidos, y aunque muchos se resistían, otros comenzaban a considerar la posibilidad de la redención. Pablo, el futuro apóstol entre ellos, observaba en silencio cómo sus corazones se debatían entre el temor y la convicción. La elección divina empezaba a cobrar vida, mientras el milagro de la conversión de un enemigo a un defensor se hallaba en los propósitos de Dios. Mientras tanto, la gloria de Dios se manifestaba en poder y testimonio, y una pregunta se gestaba en el aire de complacencia y desafío. ¿Qué más hará el Señor en medio de su pueblo? Las sombras aún acechaban, pero la luz del Evangelio se expandía, y la promesa divina no podía ser ignorada.
Ahora, un nuevo sacrificio se acercaba, avanzando hacia un clímax que resonaría a través de las eras. ¿Acaso esta revuelta de gloria en la Iglesia era solo el preludio de un gran despliegue del reino de los cielos? Las respuestas flotaban en el horizonte, mientras las nubes de la tormenta se acumulaban sobre la fe de los creyentes, listos para ser testigos del siguiente capítulo en el soberano plan de Dios. La efervescencia por la proclamación del Evangelio se había apoderado de Jerusalén, y en cada esquina del templo el eco de los apóstoles retumbaba, resplandeciendo con la luz de la verdad. Sin embargo, la trama del concilio seguía en pie, y en su sombría sede la desesperación dio paso a la ira. «Debemos exterminar esta herejía», exclamó el sumo sacerdote, su mirada fija en sus consejeros. «Si esta voz persiste, el pueblo nos seguirá en masa y nuestro liderazgo caerá en la perdición». Mientras tanto, los apóstoles se congregaban nuevamente fortalecidos por sus experiencias, recordando que las cadenas de la opresión no podían detener la obra de Dios. La atmósfera era una mezcla de reverente expectación y fervoroso compromiso. Pedro, mirándose en los ojos de sus hermanos, pronunció con energía: «El Señor nos ha llamado a ser testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8, RVR 60. En ese instante, el cielo parecía abrirse y una fuerza poderosa llenó el lugar, renovando el fervor y la determinación en los corazones. Pero la paz de la comunidad fue momentáneamente interrumpida por un nuevo golpe de la oscuridad. Un mensajero del concilio irrumpió en el templo, exigiendo que los apóstoles cesaran su predicación. «Si no obedecéis, no os quedará otra opción que el castigo», amenazó, casi incendiado por su propia determinación. Las palabras del mensajero reverberaron fuertemente, como un eco designado a romper la unión entre fe y valentía. Pero Pedro, anclado en la certeza del propósito eterno de Dios, miró al jurista y contestó con integridad impasible: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Romanos 8:31, RVR 60. Con una resolución que emanaba de verdaderas convicciones, los apóstoles salieron aún más decididos a proclamar el mensaje de salvación. En el fondo de su ser, sabían que este momento era solo el comienzo de algo grandioso que Dios estaba orquestando. Las calles de Jerusalén se convertían en sendas de redención, donde el Espíritu se movía libremente, sanando a los enfermos y liberando a los poseídos. Caminando por la ciudad, los apóstoles encontraron a un hombre ciego de nacimiento, quien les suplicó ayuda. «¿Qué queréis de mí?», preguntó el ciego, al borde del abismo de la desesperación. Pedro, mirando al hombre con compasión, pronunció las palabras que cambiarían su destino. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6, RVR 60. Aquel instante de fe no solo trajo la vista al ciego, sino que agitó la fe de toda la multitud que presenció el milagro. Al ver el prodigio, la gente se reunió, hipnotizada por el asombro y la posibilidad de la esperanza revitalizada. Sus corazones, una vez llenos de duda, ahora ardían con la llama de la fe. «Este es el Mesías que esperábamos», murmuraban algunos entre sí, mientras otros se preguntaban quién realmente era este hombre que desataba el poder del Altísimo. Sin embargo, en la oscuridad, el concilio tramaba nuevas artimañas. «No podemos permitir que esto continúe», insistió uno de los sacerdotes. «El pueblo debe olvidar a este Jesús». Las sombras de la conspiración se cernían, pero la luz del Evangelio brillaba con más fuerza que nunca, desafiando el miedo y la opresión. El tiempo avanzaba rápidamente y un nuevo encuentro aguardaba. Mientras los apóstoles se retiraban para orar, un susurro celestial recorría sus corazones.
¿Cuál sería el siguiente paso en la revelación del plan soberano de Dios? La respuesta flotaba en el aire, como un perfume divino, prometiendo más de un despliegue de gloria que jamás imaginarían. La pregunta resonaba con eco interminable. ¿Qué asombrosas manifestaciones del poder de Dios se desatarían en la próxima jornada? Las respuestas arderían en su interior, anunciando el cumplimiento de la promesa divina, y el murmullo del futuro se alzaba, anticipando el gran acto que el Señor estaba a punto de revelar. A la mañana siguiente, los apóstoles despiertan en un ambiente denso de expectativa. La luz solar filtrándose a través de las ventanas parecía confirmar que un nuevo amanecer traía consigo no solo un día, sino también un momento crucial en la historia de la fe. En sus corazones llevaban la promesa de que el Espíritu Santo les guiaría y actuaría a través de ellos. Mientras compartían el pan, sus rostros se llenaban de determinación renovada. «Estamos llamados a demostrar el poder de Dios en este tiempo», dijo Juan, su voz firme. «No somos simples hombres, somos vasijas del tesoro divino». Sus palabras resonaron en el templo como un torrente de energía, alimentando el fervor que los unía. Sin embargo, en el palacio del sumo sacerdote, el concilio había decidido que sus planes no podían ser postergados. En una noche de conspiración oscura, el sumo sacerdote Caifás, apoyado por sus aliados, había trazado una estrategia desesperada. «Si no nos deshacemos de estos hombres, nuestra nación caerá en caos», dijo, el sudor brillando en su frente. «Convocaremos a los ancianos y a los escribas. Este movimiento debe ser aplastado antes de que se extienda». Mientras tanto, los apóstoles decidieron dirigirse a la sinagoga principal. «Hoy en esta casa veremos la gloria de Dios revelada», exclamó Pedro. La multitud, atraída por su fe inquebrantable y el eco de sus milagros, comenzó a congregarse en un frenesí de esperanza. Pedro se puso de pie y, con voz poderosa, comenzando desde Moisés y los profetas, predicó sobre el Mesías prometido, que había venido y había sido despreciado, pero con la autoridad y la gloria de Dios. «Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Hechos 2:36, RVR 60. Las palabras salían como fuego de su boca, abrazando la multitud y desatando un eco espiritual que sacudió el mismo templo. Mientras la multitud se movía en un mar de emociones, el Espíritu Santo se manifestó de manera tangible. Muchos comenzaron a llorar y gritar: «¿Qué haremos, hermanos? ¿Cómo podemos ser salvos?». El eco del arrepentimiento se convertía en canción de liberación. Sin embargo, en la sombra del templo, el concilio se retorcía de impotencia y furia. «Lo que hemos sembrado se está volviendo en nuestra contra», exclamó uno de los escribas, su rostro pálido de indignación. «Ya han comenzado a creer en él. Se multiplican como las estrellas en el cielo». Pero la voz de Caifás resonó con un aura de autoridad. «No los toquéis, haced que el pueblo sienta su impotencia. Debemos actuar con rapidez, con astucia. De lo contrario perderemos nuestra posición y nuestra autoridad. Haremos que estos apóstoles sean llevados ante nosotros, y entonces veremos qué es lo que los mantiene firmes». En el clímax de aquel día electrizante, un hombre que había sido paralítico desde su nacimiento se desplazó entre la multitud, transformando su desesperanza en danza de alabanza. «Yo estuve en la oscuridad y ahora camino en la luz», gritó mientras corría de alegría, sus manos levantadas hacia el cielo. Era un claro testimonio del poder renovador de Cristo. El alboroto en el templo continuaba creciendo cuando, de repente, un ángel del Señor se apareció ante los apóstoles en medio de su oración. «Id y proclamad la vida en este pueblo, que el camino de la verdad está abierto,
y que el mismo Cristo que levantó a los muertos, hoy vivirá en aquellos que creen en su nombre. La revelación divina caía con fuerza, como el torrente de agua que fluye por la llanura, un milagro en sí mismo que infundía vida en el corazón de los apóstoles. Este momento marcaba un giro en la historia, la percepción del pueblo que comenzaba a cambiar y el designio del cielo que se hacía cada vez más claro. Mientras tanto, la conspiración se afilaba y las sombras de la opresión se cernían aún más. La reunión del concilio empezaba a tomar forma. La inquietud entre ellos crecía. ¿Qué estrategia utilizarían para detener el avance del reino de Dios? El cielo y la tierra esperaban ansiosos una respuesta. Como en las Escrituras los profetas habían hablado, habría llegado el tiempo en que el pueblo de Dios, a través de su testimonio, vería la gloria del Rey cumplida de una manera que no podrían imaginar. Un nuevo giro del destino aguardaba. Las manos de Dios se movían, y lo que estaba por suceder cambiaría radicalmente el curso de la historia. La pregunta eco de un misterio divino resonaba cada vez con más fuerza. ¿Se abrirían los cielos para revelar el asombroso plan soberano de Dios en cumplimiento a su promesa? Al caer la noche en Jerusalén, la tensión en el ambiente era palpable. Los apóstoles, tras del revuelo en el templo, habían encontrado refugio en la comunidad de creyentes. Juntos, oraban fervorosamente, pidiendo fuerza y claridad, mientras el eco de la verdad de Cristo resonaba por la ciudad. La obra de Dios no se detendrá, proclamó Pedro con una firmeza renovada, mientras todos se unían en oración, buscando el rostro del Altísimo. Sin embargo, mientras la iglesia se fortalecía, el Sanedrín se reunía en un oscuro rincón, planeando cómo podían silenciar más a estos hombres que desafiaban su autoridad. Caifás, con su rostro decidido, pronunció: «Debemos mostrarles que el miedo a este nuevo movimiento será mayor que a su fe». Un silencio sepulcral llenó la sala, mientras cada miembro ponderaba las implicaciones de sus acciones. Al amanecer, los apóstoles, impulsados por el Espíritu, se dirigieron al templo una vez más. La luz del día iluminaba sus rostros y con gozo comenzaron a enseñar a la multitud. Las palabras de Pedro resonaban con poder. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el cual vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Hechos 2:36, RVR 60. A cada palabra, corazones se quebraban ante la revelación divina, pero también surgía la furia de aquellos que no podían soportar ver su poder desmoronarse. Con rapidez, los fariseos y saduceos les llevaron ante el concilio, exigiendo una respuesta. «¿Por qué no cesáis de hablar en ese nombre?», inquirió el sumo sacerdote, su voz llena de rabia. Pedro, lleno del Espíritu Santo, contestó con valentía: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29, RVR 60. Sus palabras eran un poderoso acto de fe, una declaración de que la misión del Altísimo no podía ser interrumpida por el temor humano. El resplandor de la gloria de Dios era visible en sus rostros y en todo lo que decían. Sin embargo, la ira del concilio crecía y, decididos a acabar con la amenaza, planeaban ejecutar a los apóstoles. Pero Gamaliel, un fariseo respetado del Sanedrín, intervino. «Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis deshacer». Hechos 5:38-39, RVR 60. Sus palabras sembraron confusión en el consejo, y aunque decidieron azotar a los apóstoles, la ejecución fue suspendida. Al ser liberados, los apóstoles no se desanimaron. Más bien, se regocijaron por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús, regresando a su comunidad con corazones ardientes. Su unidad se volvió más fuerte y comenzaron a contar sus experiencias, confesando que incluso en medio de la persecución,
La gloria de Dios se manifestaba poderosamente. En la noche, mientras los hombres y mujeres de fe se reunían en oración, un nuevo brillo llenó la habitación. El Espíritu Santo descendió sobre ellos de manera poderosa y palpable. Una revelación se estaba dando en ese lugar. No solo serían empoderados para asumir el reto de la misión, sino que el reino de Dios estaba por expandirse a lugares nunca antes imaginados. Las visiones y sueños comenzaron a llenarlos con un fervor inexplorado. La tierra misma está lista para recibir la palabra, clamó Juan en medio de la reunión. Lo que un día fue silencio, ahora se convertía en un clamor de esperanza. A medida que las oraciones se levantaban al cielo, los ecos de su petición resonaban en la sala, y en cada corazón, la expectativa de la llegada de algo más grande que ellos mismos se tejía con fuerza. Sin embargo, el camino que se extendía ante ellos también traía sombras. Las autoridades no se rendirían fácilmente. Mientras la iglesia creciera, también lo harían los intentos de sofocar su voz. La revelación de cómo el propósito de Dios se despliega en medio del conflicto comenzaba a cobrar vida. La historia estaba lejos de concluir y el misterio del plan soberano de Dios estaba por desvelarse. ¿Qué viene ahora?, se preguntaban entre ellos mientras la presencia de Dios llenaba la atmósfera. ¿Cómo nos preparará para la obra que se avecina? La pregunta flotaba en el aire, entrelazada con la urgencia de un futuro cargado de promesas aún no reveladas, un futuro que se gestaba en la esfera divina, donde el cielo y la tierra se unirían una vez más en la gloria de Dios.